Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero que me estén escuchando bien. Estaba aquí terminando alguna tareita y también dando tiempo para que todos puedan estar. Creo que ya está la gran mayoría. Por ahí nos hacen falta algunos compañeros, pero bueno, ya es tiempo. Saludando aquí a Anderson Yami Sotelo, Isa Salinas Balanta, Jennifer Solarte Collazo, Johan Sebastián Bedoya, John Byron Toro, Carlos Sama, Juan Sebastián Espinosa, Julián Andrés Rodríguez, Laura Jimena Quintero, Sebastián Gómez Gómez. Espero que se encuentre muy bien. Hoy es ya nuestra penúltima sesión, ya es la sesión número 15. En la sesión de hoy, pues como lo manifesté en la clase pasada, pues vamos a continuar con otro ejercicio relacionado pues con el tema que hace 8 días estábamos abordando. Ustedes recordarán que hace 8 días tuvimos la oportunidad de mirar pues un poco lo referente con lo que es un poco la parte del acondicionamiento, ¿cierto? Unas características que desde luego vienen siendo muy importantes porque eso está desde luego en las actividades que uno puede tener con un amplificador operacional, ¿sí? Entonces eso para nosotros realmente es fundamental, es muy importante, es clave, es algo que pues yo espero que ustedes puedan, pues a partir de esta información, poderlo ampliar un poco más. La verdad que sí es muy importante el hecho de llegar a hacerlo, por todo lo que eso implica. El tiempo, pues lamentablemente no nos da para más, porque pues finalmente, pues a lo largo de todo el periodo de este semestre, nosotros teníamos una misión, una responsabilidad de que ustedes tuvieran la ocasión de conocer los semiconductores, por lo menos lo que uno puede hablar de los principales semiconductores, ¿cierto? Que eso pues finalmente se concretó, se logró, pero entonces dentro de todos esos aspectos que pues para nosotros vienen siendo importantes, ese tratar de mirar las principales características de los semiconductores, digamos, más importantes, es algo que demanda pues su tiempo, no es una situación que uno pueda considerar pues va a ser de la noche a la mañana, ¿cierto? Es una realidad y eso pues ustedes lo evidenciaron desde luego dentro de los aspectos que nosotros tuvimos la oportunidad pues de mirar aquí. Entonces esa es digamos como la situación. Ese viene siendo digamos para nosotros el aspecto digamos pues importante para de alguna u otra manera pues tener en cuenta. Pero lo bueno de todo esto es que de todas maneras pues se logró ver todo lo que tiene que ver pues con los diodos, todo lo que tiene que ver con los transistores, sus principales características, circuitos más representativos. Y yo diría que en el caso del amplificador operacional, que esta es como la tercera sesión tercera o cuarta, algo así más o menos, que tenemos la oportunidad de tratarlos, pues hemos logrado en estas clases, en estas horas que hemos tenido, abordar lo que es realmente relevante para ellos. Es muy importante tener en cuenta que mañana, que tengo la práctica de laboratorio con los que están conmigo en dicha clase, pues mañana se sigue práctica con el tema de los amplificadores operacionales. Es muy importante pues tener en cuenta eso. Y entonces, para no olvidar, en 8 días la sesión nosotros la vamos a utilizar para lo que tiene que ver con la sustentación del aplicativo final de curso, ¿sí? Solamente vamos a hacer eso, ¿sí? Cada grupo, yo le voy a dar un tiempo prudente, unos 20 minutos, pues aquí no son muchos grupos,
pero en 20 minutos creo que se alcanza a hacer toda el abordaje pues, de los temas que hicieron. En eso seguramente comparta entre hoy y mañana algunas recomendaciones para que ustedes lo finalicen bien. Aparte, o sea, ustedes van a subir la presentación, el PowerPoint, en el que van a hacer pues la sustentación de su proyecto final, pero también generaré el enlace para entregar el informe. Los informes yo los recibo siempre en lo que tiene que ver el formato tradicional de entrega de trabajos escritos. Yo sé que hay profesores que reciben esos informes en lo que llaman IEEE o informes a doble columna. A mí no me vayan a servir ustedes con ese formato, porque en primer lugar ese formato no es para presentar ese tipo de trabajos. Yo respeto a los profesores pues que les gusta eso, pero ese no es el formato para presentarlo. El formato para presentar un trabajo escrito de un proyecto final de curso es lo que conocemos de toda la vida como la norma ICONTEC, que técnicamente se conoce como Norma Técnica Colombiana 1486, o sea, NTC 1486, así se conoce. Entonces ese es el formato que ustedes van a utilizar. ¿Cuántas páginas? Bueno, las que se lleven. Por eso es que yo utilizo ese formato, porque allí todo se ve bien, se ven bien las tablas, se ven bien las figuras, hay libertad para escribir con toda la expresión y todo lo que se considere. El otro formato al cual hacía referencia es un formato para presentación de artículos. Y aquí nosotros no estamos haciendo artículos, aquí estamos haciendo es un proyecto final de asignatura. Entonces, ese es el formato que yo siempre utilizo con los grupos. Y como ya es un formato conocido, pues yo no me tengo que detener pues en que tiene que llevar esto, que tiene que llevar lo otro. Ya ustedes lo conocen, eso. Desde la primaria enseñan eso. Entonces, si no se los enseñaron, pues por lo menos ahí lo pueden consultar, NTC 1486. Y ese es el formato. El formato pues que yo diría pues que si alguien dice que no lo conoce o no recuerda o nunca ha hecho un trabajo escrito, que sería irrisorio pues a esta altura de la vida, o definitivamente pues quién sabe qué pudo haber sucedido, pero ese es el formato pues que conocemos por excelencia. Entonces en ese formato, allí ustedes pues van obviamente a tener en cuenta todas las consideraciones del formato, la introducción, contenido, la cubierta, la portada, todos esos aspectos que son pues claves. La ventaja es que ustedes no lo van a imprimir, solamente me van a enviar el archivo, me lo envían en Word, me lo envían también en PDF, en las dos versiones, para yo poder ver, porque a veces ocurre que por momentos la versión en Word uno la abre y está toda corrida. En cambio, pues con la versión en PDF ya uno puede ver cómo le queda a la persona de manera concreta. Entonces, en ese formato, y ya el viernes de mañana en 8 días, nosotros vamos a tener la oportunidad entonces de poder ya mirar la aplicación y así finalizaremos, ¿cierto? Yo ya había generado unos enlaces, ayer un compañero me escribió diciéndome que parece como que ya estaba un enlace cerrado, tengo que revisar. Yo voy a dar un espacio prudente para lo que son los talleres que ya se habían indicado previamente. Yo creo que mañana que cierre eso está bien, porque es que el propósito que yo tengo es que la próxima semana solamente atendamos lo que corresponda a la próxima semana, o sea, el proyecto final, ¿sí? Entre otras cosas porque a nosotros se nos limita mucho lo que tiene que ver con la entrega de las notas para el consolidado 3, el tiempo, no es la misma disposición de tiempo. Normalmente por eso es que yo no hago, hace mucho rato no he vuelto a hacer examen en el consolidado 3, porque pues yo en un examen me tomo mi tiempo para calificarlo, porque un examen tiene que ser bien calificado, o sea, eso no es una cosa pues de la noche a la mañana, tiene que ser bien, y eso toma tiempo. Calificar un examen toma tiempo. Es cierto que aquí tengo grupos pequeños, pero no es el único grupo. Tengo grupo el día martes, tengo grupo el día miércoles, el día jueves tengo 2 grupos, ustedes son el segundo del día. El día viernes tengo otros 2 grupos, ¿sí? Van 5, el día sábado tengo 3 grupos, van 8.
Entonces 8 grupos, y eso que considerando que hay grupos que me representan en un solo grupo hasta 3 listados, todo eso toma tiempo. Entonces la verdad es que a raíz de eso es que pues por lo menos hoy solamente haré un quiz, ¿cierto? Algo muy sencillo, 2 punticos que ahora van a ver más adelante, y ustedes lo van a desarrollar esta noche para entregarlo, muy sencillo, es como para mirar la suficiencia de que realmente ustedes están pues con la competencia mínima para afrontar el análisis con un amplificador operacional que es tan relevante, ¿no? Entonces eso pues hay que cumplir con eso. Bueno, entonces para no dilatar más el tema, ya teniendo presente lo que les he dicho en relación de cómo vamos a cerrar, entonces vámonos pues a un ejercicio de una buena vez. Voy incluso a abrir aquí el pizarrón. Hace 8 días ustedes fueron testigos del nuevo pizarrón. En el transcurso de esta semana ya hubo unas mejoras. Ya por lo menos puedo pegar imágenes. Lo que pasa es que ya no es de la manera tan inmediata como estaban ustedes habituados a ver que yo lo hacía. Ya yo toca hacer como un paso más, pero pues por lo menos ya por lo menos permite, ¿cierto? Me parecía muy crítico pues que en una nueva versión pues como que en vez de avanzar retrocediéramos. Entonces allí mientras le estaba hablando ahí alcancé a pegar esta imagen que habíamos visto nosotros la semana anterior. Ustedes recordarán que en esta imagen entonces incluso creo que recuerdo que hicimos el análisis. Si estoy en un error, pues les agradecería mucho me lo indicaran, pero recuerdo que en mi memoria, porque pues en la clase de hace 8 días todavía no la he subido pues al portal, tengo entendido que nosotros sí hicimos esa parte del análisis. Entonces, ¿esto qué es? ¿Sí? Este circuito es conocido como un convertidor de corriente a voltaje, ¿sí? Un convertidor de corriente a voltaje. Es un circuito, desde luego, pues muy importante por todas las consideraciones que tiene dentro de los aspectos que para nosotros son fundamentales a la hora de analizar un amplificador operacional. Sin embargo, a pesar de lo que he dicho de pronto de que ya el circuito quedó analizado, me voy a dar la libertad de que vamos a volverlo a analizar. Me parece que no sobra, ¿cierto? El volverlo a plantear, porque yo creo que entre más claridad y repetición haya sobre el tema, pues mucho mejor. Ahí amplío un poquito la figura. Entonces, veamos lo siguiente. Póngale cuidado al tema. Yo aquí voy a decir, por ejemplo, voy a escribirlo en otro color, permítame, selecciono por aquí. Entonces, voy a escribir que aquí tengo, por ejemplo, un voltaje 1, ¿sí? Y vamos a considerar que acá tenemos nosotros un voltaje 2, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso? Pues que todo este nodo, tengo aquí el voltaje 2, todo este nodo, y todo este nodo tengo aquí el voltaje 1, ¿cierto? Por voltaje se ve más bonito. Entonces, uno puede seguir indicando que aquí tengo yo B sub X, y puedo seguir indicando que aquí tengo B sub Y, para que lo tengamos presente, ¿ya? La idea es poder encontrar cómo es la expresión del voltaje de salida, para luego entender por qué es que yo estoy diciendo que ese circuito se reconoce como un convertidor de corriente a voltaje. Finalmente, eso es lo que cuenta, eso es lo que importa, y esas son las consideraciones que son fundamentales para nosotros tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, eso es lo que está allí. Entonces, miren lo siguiente. Nosotros ya sabemos, y espero que nunca se les vaya a olvidar, que el amplificador operacional suele tener pues una impedancia pues, en lo que tiene que ver pues con la entrada del circuito, que es muy alta, muy elevada, ¿cierto? La impedancia de entrada es muy elevada.
Entonces, esto significa que ya por aquí hablamos nosotros de una corriente cero, de 0 amperios, lo mismo que por acá, ¿no? Una corriente, en este caso, de 0 amperios, ¿estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que está allí. Entonces, ¿qué ocurre con eso? A raíz de la situación, entonces uno lo que encuentra es que la corriente que viene por aquí, ¿cierto? La corriente que viene por aquí por la resistencia 1, pues básicamente es la misma corriente que pasa por la resistencia 2. ¿Sí ve? Y la corriente, bueno, por aquí en la parte de abajo, ¿no? Porque en la parte de arriba, entonces uno va a encontrar que esta corriente que pasa por aquí, por esta resistencia 1, también es la misma que pasa por aquí, por esta resistencia 2, aquí en la parte de arriba. ¿Listo? Entonces, ¿qué diremos? Para la parte de abajo, ¿sí? Yo lo voy a llamar así, en la parte de abajo. Entonces, voy a decir aquí lo siguiente. La parte de abajo voy a decir, miren, tengo el voltaje 1 menos el voltaje Y dividido la resistencia 1 para que sea igual al voltaje Y menos el voltaje Z que vemos allí dividido la resistencia 2. Entonces, todos nosotros sabemos que cuando yo tengo voltaje sobre resistencia, finalmente estoy hablando de una corriente, ¿cierto? Voltaje sobre resistencia viene siendo para nosotros una corriente, ¿ya? Entonces tengo voltaje dividido resistencia, corriente. Entonces, ¿ahí qué estoy haciendo yo? Estoy igualando corrientes. Pero como nosotros ya sabemos que por el denominado cortocircuito de tierra virtual que en su momento estudiamos, el voltaje en X es el mismo voltaje en Y. Entonces, de eso que he dicho allí abajo, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer el análisis de tal manera de que yo pueda encontrar la expresión del voltaje Y para tenerlo allí. ¿Para tenerlo con qué propósito? Pues para tenerlo con el propósito que luego ya lo comparo con lo que me dé el voltaje en X y así finalmente poder encontrar el voltaje de salida, ¿cierto? Entonces, para ir en pro de ello, entonces aquí diremos nosotros, bueno, entonces voy separando términos, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? Entonces yo digo, bueno, el voltaje 1 sobre la resistencia 1 menos el voltaje Y sobre la resistencia 1 va a ser igual al voltaje Y sobre la resistencia 2 menos el voltaje Z sobre la resistencia 2. ¿Listo? Es lo que nosotros tenemos allí. ¿Ok? Entonces, lo que está sumando, pues pasa al otro lado restando y lo que esté restando pasa al otro lado sumando. Ahí voy a mover, son los que están restando en este caso. Entonces, al hacer ese movimiento, esto me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar voltaje 1 sobre la resistencia 1 más el voltaje Z sobre la resistencia 2 va a ser igual al voltaje Y dividido la resistencia 2 más el voltaje Y dividido la resistencia 1. ¿Sí? Eso es lo que en este caso se nos va a presentar allí. ¿Listo? Entonces, esos son, digamos, los aspectos que para nosotros son importantes. Entonces, de acuerdo a eso, estamos cerca ya del despeje del BY. Entonces, en este caso, voy a factorizar aquí el BY al lado de la derecha. Entonces, tengo aquí B1 sobre la resistencia 1 más BZ sobre la resistencia 2 va a ser igual a B sub Y, que va a ser factor de quién, de 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Entonces, si yo deseo, puedo entonces tomar la decisión de poder, en este caso, hacer la sumatoria de lo que está allí dentro de los corchetes. Entonces, al hacer esa sumatoria, esto nos va quedando de la siguiente manera. Uno va a decir, a ver. Aquí pareciera que, ya.
que no me aparece el icono. Entonces se me perdió el puntero aquí. Entonces tengo aquí B1, me imaginé que está tan perdido que mira donde estoy escribiendo. Entonces, permítame, yo mirar qué ha pasado. Esto no es normal. Listo, ahora sí. Entonces tengo B1 dividido la resistencia 1 más BZ dividido la resistencia 2 va a ser igual. Entonces la sumatoria de esto que está allí va a ser R1 más R2 dividido R1 por R2, todo eso multiplicado por B sub Y, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo ya despejo B sub Y, entonces, pues al pasar esto al otro lado, queda así, R1 por R2, que divide a R1 más R2, que va a multiplicar a B1 sobre la resistencia 1 más BZ sobre la resistencia 2. Entonces eso es lo que por lo menos ya tenemos nosotros aquí. Y ahí encontramos la expresión para B sub Y, ¿cierto? Entonces ahí está. ¿Listo? Vámonos ahora para la parte de arriba, ¿sí? Entonces vamos a seguir aquí arriba. En la parte de arriba pues es algo un tanto similar, obviamente con su diferencia. Por lo menos arriba tengo el voltaje 2. Yo diría voltaje 2 menos voltaje X sobre la resistencia 1. Aquí tengo voltaje 2 menos voltaje X sobre la resistencia 1 va a ser igual al voltaje X menos el voltaje de salida. Y ese creo que tiene allí en la realimentación la resistencia 2, que ahí se observa. Entonces tengo la resistencia 2. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer la separación respectiva para poder despejar B sub X. Entonces, en este caso, yo digo B sub 2 sobre la resistencia 1 menos voltaje X sobre la resistencia 1 va a ser igual al voltaje X sobre la resistencia 2 menos voltaje de salida sobre la resistencia 2. ¿Listo? Entonces, lo que está restando pasa al otro lado a sumar, y en ese orden de ideas voy a tener voltaje 2 sobre la resistencia 1 más el voltaje de salida sobre la resistencia 2 va a ser igual al voltaje X sobre la resistencia 2 más el voltaje X sobre la resistencia 1. ¿Sí? Entonces, el voltaje 2 sobre la resistencia 1 más el voltaje de salida sobre la resistencia 2 va a ser igual a tener, entonces finalmente, voltaje X, que es factor de 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. ¿Ok? Entonces eso es lo que nosotros pues tenemos allí. Así que siguiendo aquí con nuestro análisis, pues lo que está dentro de los corchetes va a ser algo muy similar al caso anterior, porque prácticamente dio lo mismo aparte. Así que pues aquí diremos que esto es resistencia 1 más la resistencia 2 dividido R1 por R2, todo eso multiplicado por el voltaje X. Entonces cuando yo despejo este voltaje X, esto nos va a dar a nosotros resistencia 1 por resistencia 2 dividido R1 más R2, que viene siendo factor de voltaje 2 sobre la resistencia 1 más el voltaje de salida sobre la resistencia 2. ¿Listo? Y entonces aquí ya tengo esta segunda parte. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a aprovechar para comparar lo que viene siendo el voltaje X con el voltaje Y. Así de sencillo. Entonces, uno va a decir, ¿sí? Dado que
dado que, entonces el voltaje X igual al voltaje Y, entonces yo tengo R1 por la resistencia 2 dividido R1 más R2 que multiplica a voltaje 2 sobre la resistencia 1 más voltaje de salida sobre la resistencia 2, y esto va a ser igual a R1 por R2 dividido la resistencia 1 más la resistencia 2 que va a multiplicar. Y arriba tenemos B1 sobre R1, ¿sí? B1 dividido la resistencia 1 más voltaje Z dividido la resistencia 2. Igual lo podemos volver a revisar, pero en efecto así es. Entonces, el propósito es ya con eso encontrar el voltaje de salida. Pero hay algo que uno puede cancelar, porque ahí se observa claramente que es cancelable. Es decir, el asunto es que dentro de los aspectos que son importantes, mire que esto se puede cancelar con esto. Así que, en ese orden de ideas, nos queda aquí voltaje 2 dividido la resistencia 1 más el voltaje de salida dividido la resistencia 2 va a ser igual al voltaje 1 sobre la resistencia 1 más el voltaje Z sobre la resistencia 2, ¿listo? Entonces, si despejo el voltaje de salida, ¿qué ocurre? Pues esto finalmente va quedando de la siguiente manera. Voltaje de salida sobre la resistencia 2 va a ser igual al voltaje 1 sobre la resistencia 1 más el voltaje Z sobre la resistencia 2 menos el voltaje 2 dividido la resistencia 1. Entonces, ojo con lo siguiente. Ahí hay algunas cosas que yo puedo simplificar de alguna manera. Entonces, por ejemplo, tengo voltaje de salida sobre la resistencia 2 va a ser igual. Observen que aquí está el mismo denominador, ¿cierto? Entonces yo puedo factorizar ese, 1 sobre R1. Entonces yo puedo decir, mire, tengo 1 sobre la resistencia 1 que va a ser factor de ¿quién? Del voltaje 1 menos el voltaje 2, ¿cierto? Todo eso ¿más quién? Más BZ sobre la resistencia 2. Mire cómo va quedando, ¿verdad? Entonces, miren ustedes que ese R2 que está dividiendo el voltaje de salida, pues lo puedo pasar al otro lado a multiplicar. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Que el voltaje de salida es la resistencia 2 dividido la resistencia 1, que multiplica al voltaje 1 menos el voltaje 2, más R2 sobre R2 por BZ, pues me queda finalmente BZ, ¿cierto? Y entonces esa es una forma del voltaje de salida para nosotros, ¿ya? Entonces alguien se estará preguntando, bueno, ¿y cómo es el cuento pues de la corriente y toda esa cosa? Del que convierte corriente a voltaje. Bueno, entonces veamos una cosa aquí, en el circuito. El circuito, ¿qué nos está mostrando a nosotros? Nos está mostrando que a la entrada hay una corriente. Centrémonos un poquito en esta parte. Me parece que hace 8 días incluso como que hasta la saqué aparte, yo ni me acuerdo bien ya, pero entonces centrémonos en esta parte de aquí, que está la parte clave. Observen ustedes que allí se observa que, por ejemplo, uno puede llegar a decir, ustedes me van a decir si están de acuerdo con mi apreciación o no, que miren la dirección de la corriente, ¿no? Y mire que de acuerdo a la dirección de la corriente, el positivo de la resistencia es aquí y el negativo es acá, porque pues uno normalmente siempre dice que la corriente en una resistencia entra por positivo, sale por negativo, ¿cierto? Eso es algo pues ya característico en los análisis que se suelen realizar. Entonces uno podría decir que la diferencia de voltaje que se presenta allí, digamos de decir voltaje 1 menos voltaje 2, es una diferencia potencial. ¿Por qué primero voltaje 1? Pues porque es el que está ahí en la parte positiva de la resistencia, así lo llamamos desde un primer momento.
Ese voltaje 1 menos el voltaje 2 viene siendo igual a ¿qué? Al voltaje que hay en la resistencia S, pero es la resistencia S multiplicada por la corriente IL que circula por ahí. ¿Sí? ¿Cuánto será la corriente? No sabemos. Habría que medirla, ¿cierto? Pero ese V1 menos V2 es RS por la corriente L. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa si yo reemplazo V1 menos V2 por RS por IL? Bueno, entonces, póngale cuidado. Entonces yo voy a escribir aquí como V1 menos V sub 2 es igual a RS por IL. Entonces, voltaje de salida es resistencia 2 sobre la resistencia 1, que va a multiplicar a V1 menos V2. V1 menos V2 pues viene siendo también RS por I sub L, más BZ. ¿Sí ven? Y es lo mismo que el circuito está mostrando, ¿no? Miren lo que ahí está mostrando RS que multiplica R2 sobre R1 y todo lo que da ahí multiplicado por I sub L, y nos dice que eso sí, que la resistencia 1 tiene que ser mucho mayor a la RS. Entonces es un criterio de diseño que es muy importante para nosotros tener en cuenta. Aquí está, que la resistencia 1 sea mucho mayor a la resistencia S. No nos dice en qué proporción mayor, pero que sea mucho mayor. Entonces ya uno lo podrá tener en cuenta. Entonces, esa es la labor del por qué ese circuito se reconoce como un circuito al que se le denomina convertidor de corriente a voltaje, ¿sí? Entonces, porque esa corriente I sub L, pues finalmente al hacer esa transformación, pues queda un voltaje, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, la situación que es bueno volver a tener en cuenta dentro de los aspectos, pues, que para nosotros vienen siendo importantes. Entonces hay un reto, ¿sí? Vamos a estudiar el siguiente reto. El reto nos va a decir a nosotros lo siguiente. El reto dice diseñar un circuito basado en amplificadores operacionales para convertir un rango de señales de 4 a 20 miliamperios a un rango de voltaje de 0 a 10 voltios. ¿Sí? Imagínense, de 4 a 20 miliamperios lo voy a pasar de 0 a 10 voltios. ¿Sí? Entonces, diseñar, aunque se ve más bonito con el otro color, el negro pues en este caso, es diseñar un circuito basado pues en amplificadores operacionales de tal manera que cuando yo digo de 4 miliamperios a 20 miliamperios, esto que está a la entrada se convierta a una salida que corresponda de 0, voy a escribir aquí 0 voltios a 10 voltios, ¿sí? Este es el propósito, ¿ya? Dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo, pues, en este caso, importantes, ¿ya? Para tener pues en cuenta, ¿ve? Entonces, ahí está, ¿listo? Esa es la situación. Bueno, muy bien. Entonces, es lo que tenemos nosotros allí, ¿listo? Entonces, pues diseñémoslo, ¿no? Ese es el reto de diseño. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque muy probablemente lo van a necesitar más adelante. No sería muy extraño hacer que lo necesiten. Entonces, vean lo siguiente. Yo voy a representar eso de una manera pues un poquito gráfica, como hicimos la vez pasada con otro caso que se alcanzó a analizar. Entonces, la entrada tiene corriente, ¿cierto? La entrada de nuestro circuito tiene corriente. Entonces, esa corriente está del orden de 2 miliamperios, es una corriente pequeña. Bueno, entonces, aquí tengo 4
y aquí tengo 20. La salida es un voltaje de 0 a 10 voltios, entonces por lo menos aquí tengo mis 10 voltios, por decirlo así. Entonces, este es más o menos pues el tema aquí. Por lo tanto, viene esto aquí, más o menos, bueno, ahí no me quedó muy bien que digamos, permítame, yo corrijo eso. Es cierto que aquí yo no estoy manejando escala, pero por lo menos la idea es que nos quede lo mejor posible y digamos que este viene aquí así, más o menos esa es la idea, ¿cierto? Más o menos. Entonces, hay una representación gráfica. Esa representación gráfica nos ayuda a nosotros a determinar entonces la relación dentro de los aspectos que son en ese caso pues importantes, ¿cierto? Entonces, esa es digamos la situación. Entonces, veamos lo siguiente. Si yo escribo las coordenadas, siempre es bueno tener las coordenadas. Entonces, veamos aquí el tema. Aquí tengo yo que para el lado X tengo 4 por 10 a la menos 3. Y el lado Y está aquí en 0, ¿cierto? 0. Y esta de aquí, entonces tengo por el lado X 20 por 10 a la menos 3. Y por acá tengo entonces los 10, ¿cierto? Esas digamos pues ahí las coordenadas para que tengamos presente. Entonces, dentro de eso, ahí está digamos la situación donde a partir de eso ya uno puede encontrar una expresión de la ecuación de la línea recta, que para nosotros viene siendo, en este caso, pues importante. Entonces, el asunto está en que dentro de los detalles que se tienen allí, pues uno ya sabe que la pendiente es y2 menos y1 dividido x2 menos x1, entonces uno puede, en este caso, pues decir, ¿ya? Que por ejemplo este es el x1 y aquí tengo el y1 y entonces aquí tengo el x2 y aquí tengo el y2, ¿sí? Entonces la pendiente para nosotros va a ser, entonces y2 es 10, entonces tengo 10 menos 0 que es y1 dividido x2 que es 20 por 10 a la menos 3 menos x1 que es 4 por 10 a la menos 3. Siempre es importante tener en cuenta los prefijos y demás. Ustedes en general, hablo en general, no voy a hablar en términos particulares, pero ustedes como estudiantes en general, no sé por qué tienen la costumbre, es un vicio que tiene la gran mayoría, de que ven que hay un resultado con prefijos, con múltiplos y no los consideran. No los consideran, entonces le dan a uno unos resultados que no son. Cambiaron totalmente el resultado. Entonces uno siempre tiene que considerar el prefijo o el múltiplo al que está asociada a la cifra, la magnitud que uno tiene. Es una parte realmente muy importante, ¿listo? Para que por favor la tengan en cuenta. Entonces, esto aquí, la pendiente nos queda a nosotros 10. Entonces tengo 20 por 10 a la menos 3 menos 4 por 10 a la menos 3, pues eso da 16 por 10 a la menos 3, ¿cierto? 16 por 10 a la menos 3. Cuando yo hago esa operación de 10 sobre 16 por 10 a la menos 3, eso aquí me está dando, ustedes me corrigen, pero aquí me está dando un valor alrededor de 625. ¿Sí? 625. Entonces, los 625 es lo que nosotros tenemos allí.
¿Listo? Dentro de los aspectos que para nosotros son importantes. Ahora, con lo que hicimos hace 8 días, pues decíamos que para obtener la ecuación de línea recta, uno puede decir, listo, y menos y1 es igual a la pendiente por x menos x1, donde tomo uno de los dos puntos de coordenadas con los cuales se trabajaron. Eso es muy característico, ¿no? Tener esa forma general y ya tomar la decisión de tomarlo o reemplazarlo con uno de los dos puntos. Entonces, el asunto es que voy a tomar el punto pues del x1 y y1, entonces esto va a ser para nosotros algo así como y menos 0, voy a escribirlo así, igual la pendiente a 625 que multiplica a x menos 0,004, que es lo mismo que decir 4 por 10 a la menos 3. Cuando ustedes no escriben el prefijo, lo escriben como un 4, y una cosa es un 4 y otra cosa es un 0,004. Son dos cosas totalmente distintas. Lo único que tienen en común es que está el número 4 en las dos magnitudes. Pero 4 nunca va a ser igual a 0,004. ¿Listo? Entonces hay que tener muy presente eso. Así que dentro de ese, pues dentro de la situación que está allí, pues finalmente esto nos puede quedar como y igual a 625x menos 0,004, ¿ya? Si uno hace, digamos, las veces de tener esa parte allí, digamos, en lo que tiene que ver con la expresión del voltaje de salida, nosotros acabamos de encontrar algo, ¿no? Nosotros encontramos esto, que hay una relación que dice, por ejemplo, que da un R2 sobre la resistencia 1 multiplicado por B1 menos B2 más un voltaje Z, era lo que habíamos obtenido, ¿cierto? Vamos a mirar arriba para ver qué asociación podemos encontrar. Listo. Y eso finalmente lo cambiamos también como el hecho de que puedo decir también que es R2 sobre la resistencia 1 que multiplica a RS por la corriente IL más el voltaje Z, ¿cierto? Si yo multiplico esto que está aquí, pues en lo que estamos haciendo, esto da la salida, va a ser, por ejemplo, 625x, ¿sí? Menos 2.5, ¿listo? 625x menos 2.5. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué diremos nosotros? Miren lo que voy a hacer acá. Yo voy a asumir que 625 viene siendo para nosotros la relación de R2 sobre R1 por RS. ¿Listo? Y voy a asumir también que el X venga siendo para nosotros la I sub L. ¿Sí? O sea que, si eso es verdad, lo que estamos diciendo es que esto del voltaje de salida viene siendo 625 por la corriente L menos 2,5, que es el voltaje que está allí. Entonces, si hago el circuito pues que acabamos de analizar, que hoy recordamos el análisis, por eso fue que lo volví a recordar para que estuviera más fresco. Entonces, si yo tengo presente eso, ¿qué vamos a tener aquí? Mire, voy a hacer el circuito otra vez. Entonces, aquí tengo una resistencia, que ahora miraremos qué valor es el más adecuado. Entonces, esta es la resistencia que por ahora conocemos como la R sub S. Entonces, por aquí tengo, es que este me permite eso, qué bueno, ¿no? Qué detalle, miren, qué chévere. O sea que
las líneas pueden quedarme más derechitas. Qué detalle tan importante. Entonces tengo aquí una resistencia, tengo aquí la otra resistencia. Entonces esto viene por aquí así, esto viene por aquí así. Entonces ya después de estos nodos tengo aquí el amplificador operacional común y corriente. Entonces, de acuerdo al circuito, está la entrada inversora, está la no inversora. Entonces, esto viene ya por aquí, de esta manera. Y entonces aquí tengo ya mi resistencia. Y entonces, miren, ahí tenemos nosotros normalmente un voltaje Z, ¿cierto? De su Z fue que se llamó. Entonces, de su Z, en el caso particular nuestro, ¿es cuánto? Menos 2.5 voltios. ¿Sí? ¿Por qué negativo? Pues porque allí hay un signo negativo en la respuesta final. Ahí lo ven. 625 por IL menos 2.5. Entonces, ahí tengo que insertar un voltaje negativo. Si lo hago, pues si meto un voltaje positivo, pues ya se comete el error ahí. Entonces, hay que ser muy consecuente con eso. Entonces, bueno. Ahora, nosotros teníamos que, ¿cuál era R1? A ver, yo recuerdo, para que quede tal cual. R1 y R2, listo. Entonces, nosotros aquí tenemos la resistencia, esta es resistencia 1, esta también se llama resistencia 1, esta se llama resistencia 2 y esta se llama resistencia 2. ¿Sí? Entonces, se ha dicho que 625 es R2 sobre R1 por RS. Entonces, ¿qué ocurre? Yo voy a asumir, ¿sí? Voy a considerar los siguientes valores. ¿Listo? Entonces voy a decir que la resistencia S es un valor de 100 ohmios. ¿Ya? Que la resistencia 1 es un valor de un K. Mire que son valores comerciales. Y para que esto cuadre, que la resistencia 2 es un valor de 6,25 kiloohmios. 6,25 kiloohmios. Entonces, por favor hagan ustedes la operación de R2 sobre R1 por RS para saber cuánto da. ¿Sí? R2 sobre R1 por RS. ¿Cuánto nos da eso? $625, profe. Muchas gracias, listo. Entonces, ahí queda entonces la claridad del tema, ¿sí? Esa, digamos, fue la situación que tenemos nosotros allí, dentro de los aspectos que pues son importantes. Mire que nos cuadra. Ahora, si la resistencia de 6,25K no es una resistencia comercial, pues para eso están las resistencias variables, ¿no? No se vayan ustedes a jugar en un vaso de agua. Para eso son las resistencias variables, para eso tenemos resistencias variables, ¿sí? Entonces ya uno toma una resistencia variable y hace todo el ajuste allí. Entonces mire que se nos cumple. Y ya uno puede llevar a cabo ese circuito que de 4 miliamperios a 20 miliamperios me convierta de 0 a 10 voltios.
Entonces, si yo les pido a ustedes, por favor, chicos, entonces, cuando vamos a tener la tabla de la caracterización, entonces uno dice aquí, listo, tengo la I sub L, y entonces aquí voy a tener voltaje de salida. Entonces vamos a empezar para 4 miliamperios, para 5 miliamperios, para 6 miliamperios, 7 miliamperios, así sucesivamente, ¿listo? Vamos a hacerlo hasta 10 miliamperios a ver qué pasa. Y tengo aquí 10 miliamperios. Entonces, hagamos por favor la operación. 4 por 10 a la menos 3 multiplicado por 625 y lo que dé le restamos 2.5. ¿Cuánto da? Quedo atento a sus operaciones. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto? Repite que no te puedo escuchar bien. Es que yo estoy escuchando entrecortado. ¿Soy sola yo? Yo te escucho lejitos y si ustedes me están escuchando bien recortado, es posible que esté operando porque esta red ha estado muy mala en la presente semana y lamentablemente no estoy conectado desde la casa, estoy aquí en la institución. Y pues no sé por qué. 0 voltios. Listo, muchas gracias, 0 voltios. Perfecto. 0 voltios. Listo, miren, entonces mire que íbamos viendo que empezamos bien. Entonces, vamos con los otros datos. El segundo da 0,625. Perfecto. Entonces, eso es como decir 625 milivoltios. Lo podemos escribir así. 625 milivoltios. Muy bien. El tercero da 1.25 voltios. Perfecto, muy bien. Cuarto da 1,875 voltios. Muy bien, perfecto. Con 8 da 2.5. Muy bien. Con 9 da 3,125 voltios. Ok. $3,75 voltios con 10. Muy bien. Bueno, entonces lo vamos a dejar allí. ¿Sí? Ahí está. Entonces mire que no es complejo, obviamente, pues que todo esto requiere práctica, como es de esperar, pero yo estoy muy complacido porque les puedo compartir un poco acerca de lo que es el acondicionamiento de señal, cómo lograr uno con la ayuda de los operacionales poder hacer eso. Faltan cosas, ¿sí? Faltan cosas con los operacionales, faltan cosas. Que pues yo las alentaría que ustedes lo puedan estudiar. Yo igual allí les compartirá un documento que todavía no les he subido, que dije la semana anterior, para que por favor estén pendientes, para que lo analicen, lo tengan allí, lo estudien. Y yo les animaría mucho para que en lo que resta del... Bueno, ya el semestre prácticamente se acabó. Lo que digo es que les animaría mucho que más bien, cuando ustedes estén ya en su periodo de vacaciones, de pronto
en esos ratos libres puedan complementar esta información, porque hay muchas más cosas que uno puede hablar de los operacionales. Vimos realmente, o hemos logrado trabajar una parte muy pequeña, ¿no? Sería interesante cuando uno ve un curso completo operacional, es magnífico, ¿sí? Porque pues, y aún así, les cuento, aún así, al decir que uno trabajó todo, absolutamente todo, es como un poco complejo expresarlo. Pero bueno, entonces, esta parte por favor ténganla muy en cuenta, no la vayan a dejar olvidar, teniendo en cuenta los ejemplos realizados la sesión pasada, pues este que ya quería pues como explicar hoy porque me parece que es muy importante, habla mucho de lo que son las características con el operacional, entonces para que ustedes lo tengan ahí en consideración. Bueno, ¿qué viene a continuación? Bueno, ya viene la parte de ustedes donde pues, ustedes van a mostrar su saber, ¿cierto? Tengo dos circuiticos pues que son muy trabajables, que pues ya les voy a mostrar a continuación, y para subirlo pues a la plataforma porque todavía no los he subido. Entonces este es un quiz que ya les voy a enseñar, que como he dicho, pues para mí me parece que de todas maneras es importante poder que nosotros logremos evaluar un poco lo relacionado pues con su análisis, ¿no? Porque este tema de los operacionales es realmente muy importante. Entonces permítanme que aquí está. Son 2 puntos, cada punto tiene un peso del 50%. Las preguntas son muy sencillas, mire, la idea es que para cada circuito usted lo va a analizar, tenga en cuenta pues los nombres de las resistencias R1, R2, R, ¿cierto? En esta, R2, R1. Y el asunto es que en primer lugar lo analizan y encuentran la expresión del voltaje de salida. Entonces, por ejemplo, que voltaje de salida me da R1 por tal cosa, bueno, teniendo en cuenta obviamente los voltajes de entrada, ¿no? Una vez ya tengan la expresión del voltaje de salida, entonces lo que hacen en la segunda parte es reemplazar por los valores que les estoy indicando allí. Allí digo si la resistencia 1 es de 2.2K, la resistencia 2 de 3.3K, la resistencia R de 4.7K, el voltaje 1 a 5 voltios y el voltaje 2 a 7 voltios, entonces entrega el valor de la salida de voltaje, ¿cierto? Entrega el valor del voltaje de salida. Y para el punto número 2, algo similar. En primer lugar, tomar el circuito, analizarlo, encontrar la expresión del voltaje de salida y la misma situación del punto anterior. Por lo menos aquí, si la resistencia 1 tiene un valor de 2.2K, la resistencia 2 de 3.3K, entonces el voltaje 1, 5 voltios y el voltaje 2, 7 voltios, ¿cuánto es la salida? Eso es lo que les estoy pidiendo allí. Ya voy a subir a la plataforma el cuestionario, el quiz. Lo voy a subir allí en la unidad de aprendizaje 3 donde yo había montado los cuestionarios del docente del consolidado 1 y 2 en su momento. Entonces, este lo va a llamar quiz consolidado 3. Y entonces ya les doy la confirmación de que se ha subido. Permítanme. Permítanme que aquí en la carpeta la estoy buscando. Se me cerró, pero aquí ya está de nuevo. Entonces esto es quiz, ¿no? Quiz. No hice un solo pues a lo largo del semestre, pero ya lo vengo a hacer hoy como una forma interesante, una actividad importante. Entonces, quiz, que sea el archivo que es 2021, listo, ok. Entonces ya les voy a mostrar para que estemos seguros de que sí se puede descargar y se puede abrir. Ahí lo acabo ya de subir, les voy a mostrar.
Mírenlo aquí, si se puede abrir. Ve, ahí están los dos puntos, listo. Voy a dar un tiempo, a ver, van a ser casi las 8 de la noche. Esto, con el tiempo que nos queda de clase, se puede hacer tranquilamente, pero sobre el tiempo de la clase les voy a dar 1 hora más. O sea que a las 10:30 cierra la plataforma. Es demasiado tiempo, sí, pero pues, de todas maneras, pues para que me lo analicen bien. Ojalá ustedes pudieran hacer ese análisis a conciencia, muy importante no engañarse, que ustedes mismos se midan, porque como ya les he dicho, el tema de la operación, bueno, todo lo que ustedes estudian es importante, todo lo que tiene que ver con la disciplina, ya sea en programación, en una cosa, en la otra es importante. Y pues el tema que los operacionales no está lejos de eso, ¿listo? Entonces ya pueden empezar. Mientras tanto yo voy a ir ajustando, aprovechando que siento que la red ya está un poco más rápida, porque es que cuando iniciamos la clase ha venido trabajando muy mal esta semana. Me ha parecido extraño porque pues yo podría entender como ya hay más gente acá, por la cuestión de proyectos finales, todo eso, y no solamente los chicos, compañeros de ustedes, sino otras personas. De pronto muchos se cuelgan de la red, como lo solemos decir coloquialmente, y eso de pronto ha incidido, ¿no? Entonces, ya con esto que les digo, yo creo que ya no es necesario seguir proyectando más y ya podemos cerrar la grabación de la sesión. Igual yo voy a estar acá con ustedes, pues como hago en las otras momentos. Así que vamos a cerrar la grabación.